Muchos de ustedes ya deben haber oído o leído de la trágica información respecto del padre Cesario Gavarain, ¿no? Muchos no lo conocen de nombre en América Latina, pero ciertamente conocen más de sus 500 canciones, ¿no? Desde Vienen con Alegría hasta Pescador de Hombres, la canción que ha sido traducida a múltiples idiomas, y cuando San Juan Pablo II la escuchó en polaco, la convirtió en una de sus canciones favoritas, ¿no? Entre otras razones, porque tiene esta expresión que es tan propia de la filosofía, de la antropología de San Juan Pablo II, el personalismo, ¿no? Esa naturaleza profundamente personal del encuentro entre el hombre, la persona y Jesús, que no es un encuentro formal, sino que está descrito en la letra de esta canción Pescador de Hombres, ¿no? Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre, ¿no? Y esta es un poco la naturaleza de la vocación y del encuentro, cómo lo veía San Juan Pablo II y cómo lo ve la fe, ¿no? Y por supuesto el descubrimiento de estas acusaciones contra el padre Gavarain son devastadoras, ¿no? Las canciones del padre Gavarain, especialmente Pescador de Hombres, se ha traducido a múltiples idiomas. Las principales casas editoriales musicales de Estados Unidos, OCP, entre ellas, por ejemplo, Oregon Catholic Press, tiene aproximadamente 60 canciones del padre Gavarain, y muchas de ellas traducidas y otras mantenidas al español, ¿no? Algunos de ustedes, especialmente los que han escuchado misas para niños cuando eran pequeñitos, o que han sido catequistas que han dirigido canciones para niños, recordarán esa misa para niños tan bella, ¿no? Que comienza con las letras: la misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús, ¿no? O la canción de la presentación de dones, donde los niños cantan como un niño se te acercó aquella tarde, ¿no? Refiriéndose a la multiplicación de los panes y peces, porque el Evangelio nos narra que había un muchacho, un niño, con 2 panes y 5 peces, ¿no? Y el coro dice, los dos hicisteis que ya no hubiera hambre, ¿no? Esta colaboración entre el hombre y Dios. Entonces, en general, dentro de este grupo muy grande de canciones, estas 500 canciones, algunas canciones tenían algunas inexactitudes teológicas, fueron acusadas de modernistas, pero eso fue la gran minoría de las canciones del padre Gavarain, ¿no? Su comunidad ahora ha reconocido las acusaciones. La Arquidiócesis de Madrid, donde él enseñaba en un colegio marista bastante conocido, y las acusaciones ahora están pues por encima de toda duda, ¿no? Son acusaciones de haber abusado sexualmente de menores, y todo en el contexto de una conducta que era demasiado mundana, dicen en el padre Gavarain, y que lamentablemente corresponde un poco con la época del posconcilio, en que, siendo religioso, es decir, todo religioso hace un compromiso de pobreza, él había tenido tantísimo éxito con sus canciones, se cantaban en todos lados, se siguen cantando en todos lados, es el único
sacerdote católico en España que logró un disco de oro, ¿no? O sea, lo que conseguían los más importantes cantantes en esa época, pues de música rock, de música folk, y él consiguió ese disco de oro y en consecuencia también muchos ingresos, ¿no? Entonces, las personas mayores de hoy que fueron víctimas del padre Gavarain, de sus abusos sexuales, cuentan cómo él era muy desenfadado, tal vez demasiado, ¿no? Le gustaba ser popular entre los jóvenes, manejaba un Mercedes-Benz en una época en España donde, digamos, ahora es un lujo, entonces lo era más todavía, y que esto lo hiciera un sacerdote era más sorprendente, ¿no? Pero claro, ¿a qué muchachito no le gusta subirse pues a un coche elegante, famoso, ¿no? Y dejaba que los muchachos a los 14 años entraran a su oficina a fumar, ¿no? Y en consecuencia buscaba esta popularidad relativamente mundana, pero todas estas cosas son fáciles de señalar mirando para atrás, ¿no? Y yo creo que las lecciones dejadas por los casos de abuso sexual en el mundo entero son tales que supongo que las congregaciones y las órdenes religiosas y las diócesis son más cuidadosas. De hecho, visiblemente varias de ellas que yo conozco lo son. Y espero que todas en realidad lo sean, con cualquier signo de mundanidad que habla de la posibilidad de un religioso, de un sacerdote, de un consagrado, que si ha dejado de vivir uno de sus votos, de sus promesas o compromisos, probablemente esté descuidando los otros también, ¿no? Y en este caso concreto estamos hablando de un caso de abuso sexual, ¿no? Todos los casos de abuso sexual, hermanos, son trágicos, pero hay una tragedia adicional en el caso del padre Gavarain, porque si la decisión es eliminar todas las canciones del padre Gavarain ahora que conocemos su historia personal y sacarlas de los cancioneros, vamos a sacar canciones hermosísimas, canciones extremadamente populares, canciones que son incluso como un hilo de unidad en toda América Latina, ¿no? Porque muchas de las canciones del padre Gavarain, incluso sin que la gente sepa que eran canciones de él, son canciones que yo he cantado prácticamente en toda América Latina cuando he tenido la oportunidad de visitar un país u otro, ¿no? Están allí, se cantan, y eso hace que los católicos que vivimos en el mundo hispano, desde las comunidades católicas en Estados Unidos o Canadá hasta México, Centroamérica y América del Sur, tengamos estas canciones comunes y hablemos no solamente en el mismo idioma, sino que sintamos también esta belleza de la unidad, de estar en casa, incluso cuando estamos en otro país de América Latina o del Caribe hispanohablante, ¿no? Les hago esta pregunta, hermanos, porque ustedes sabrán que un compositor católico norteamericano muy famoso, cuyas canciones también estuvieron estaban hasta hace poco en los cancioneros principales, han tenido que ser eliminadas porque se descubrió que él era un abusador, ¿no? Este compositor está todavía vivo,
sus abusadores están vivos. Lo mismo pasa con el caso del padre Cesario Gavarain. Y, y obviamente las canciones no se eliminan porque de pronto han pasado de ser buenas a malas, sino por el origen y el efecto que puede tener en las víctimas escuchar canciones de su propio abusador. Entonces, en Estados Unidos se decidió eliminar sus canciones de los cancioneros de las diócesis, ¿no? Y eso no quita que alguna persona buena siga teniendo sus CDs o siga escuchando sus canciones porque las consideran edificantes, pero realmente eliminaríamos una parte muy importante del cantoral y de la tradición del canto católico en el mundo hispanohablante si sacáramos las canciones de Cesario Gavarain, ¿no? Yo les confieso que me he sentido particularmente chocado por esto y por la posibilidad, que es real, ¿no?, de que las canciones, por lo menos oficialmente, se tengan que eliminar de los cancioneros. Veremos qué cosa sucede. No estoy diciendo que va a pasar, pero estoy diciendo que hay precedentes y que no sería nada raro en consideración de las víctimas, ¿no? Y pero me ha chocado mucho porque mi propia conversión de joven estuvo muy influida por varias de las canciones del padre Gavarain, ¿no? Y en más de una ocasión un sacerdote amigo nuestro celebró la misa para niños en campamentos, ¿no?, con muchachos menores. Y en esas misas se cantaban las canciones de la misa de niños del padre Gavarain. Y recuerdo que eran muchas de ellas tan tiernas, con una teología tan sencilla para niños y tan bonita, que en muchas ocasiones de dificultades en el camino de la fe yo me las cantaba a mí mismo, ¿no? Y después han surgido más canciones que yo he encontrado, digamos, más en sintonía con mi propia experiencia espiritual, con mi propia sensibilidad litúrgica, etc. Pero canciones del padre Gavarain siempre estaban ahí, ¿no? Y siempre han estado ahí y son realmente favoritas de la comunidad católica de habla hispana, ¿no? Entonces, todo esto está por verse. Las acusaciones formales han estallado recién el fin de semana pasado y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué cosa pasa, qué decisiones tomarán las casas que distribuyen sus canciones, especialmente la librería San Pablo, ¿no?, la comunidad de las Paulinas y de los Paulinos. Pero por ahora recemos mucho por las víctimas que han salido adelante, agradeciendo su valor, y oremos por el alma del padre Gavarain. Él murió en 1991 y fue una muerte de cáncer que le dio tiempo para arrepentirse, si es el caso. No sé nada de cómo falleció, así que no estoy diciendo que pasó una cosa o la otra, pero los católicos tenemos fe en la resurrección de los muertos, tenemos fe en la redención, y por eso es que hay que rezar por el alma del padre Cesario, para que el Señor lo perdone, lo tenga en su misericordia y pueda realmente ser acogido en el cielo por el mérito del bien universal que hizo, a pesar del daño personal que hizo. Que tengan un buen día.